¿Qué tal, gente? Vamos a hablar un poquito de... A ver, de un poquito de lo que pasó en Brasil, de la gente que lo acompañó, de esa parejita tan feliz que parecen, ¿no? Por arriba. O sea, yo creo que a mí no me desilusionó en nada porque más o menos pasó lo que se había dicho acá, lo que se podía decir, por supuesto, que es que él no le iba a pasar tan bien, que realmente no veía la hora de irse. Habrá pasado algún momento lindo, sí, no digo que no, pero que en muchos aspectos se sintió desbordado y enojado. Vamos a ver. Y se lo sintió como un poco pesado. Sí, por momentos se sentía enjaulado. Sí, totalmente enjaulado, parado, con ganas de irse, sin saber para dónde ir, honestamente. Mucha gente, mucho desborde de gente, se sintió abrumado realmente. Voy a volver a mezclar, a ver, tengo otro igual. Algo del IG. O sea, yo creo que esto yo ya hablé por qué se cerró el IG. Pero bueno, vamos de nuevo. El IG es el Instagram, ¿no? A ver, cuando me refiero, se sintió con ganas de irse, desbordado, enojado muchas veces con la gente que organizaba el evento. No estuvo, realmente yo creo que no estuvo feliz. Es lo que salía un poco antes. Por momentos hasta la gente le daba un poco de miedo, o sea, cómo habían reaccionado. Si tuviera que decir que eso estuvo bien organizado, yo la verdad es que a mí me parecería que no. No es opinión mía, opinión de las cartas, o sea, pero estuvo organizado para eso, o sea, ni más ni menos, para que la gente vaya al aeropuerto, porque si no, como la gente se entera, para que la gente se le tire encima, o sea, más de lo mismo, siempre más de lo mismo. Bueno. Cuatro. Bueno, a ver, acá fue una represalia más o menos por haber promocionado el turco, creo yo. O sea, es una cuestión de trabajo. Ahí le cerraron el IG. Vamos a dejarlas por acá. Ahora, una cosita más quería ver. Parece que no salió, por lo que me dijeron en el escenario, tardó mucho tiempo en salir no sé si fue un meet and greet o qué, la verdad ni idea. ¿Qué es lo que pasó? Y después habría que ver lo de los anillos. Después lo vemos eso. Yo lo que creería
que no es lo que le habían propuesto a él, y discutió con, acá por lo menos, sí discutió, por lo menos con 2 mujeres discutió. A ver, se sintió estafado y que no es lo que le habían prometido. Por lo menos discutió con 2 mujeres, eso seguro. Algo más. Yo vi una entrevista que me mandaron y a ver de su amigo del alma, si están así. Yo no sé cómo entendieron, porque cada persona entendió en esa entrevista de una manera. Yo la verdad es que para mí no dijo nada. Y perdón, para mí mintió más de lo que habló en un montón de cosas. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Por ver las cartas es lo que yo opino. ¿Realmente con todas estas espadas es el amigo? No. Pero bueno, era una entrevista, políticamente por ahí correcto. Ahora, estas son preguntas que a mí me dejan, ¿no? Porque viendo todo el manejo de esta parejita, más otras personas que habían ahí metidas, es si Jan, bueno, es un supuesto, dejara a Demet, esta señora de la parejita feliz que lo acompañó a él, ¿dejaría a su novio para salir con él? A ver. Bueno, sí, lo dejaría. Upa. Sí, lo dejaría. Sí. Ay, yo le puse un corpiñito a las cartas hoy para que... Sí, lo dejaría. Yo me río porque estas preguntas son terribles. A ver, el hombre de la parejita feliz, ¿sabe que su pareja quiere estar con Jan? El hombre, la mujer. No sé, ni se enteró. No, esto es muy fuerte. Ni se enteró. Perdón, pero no se enteró nunca. La voy a poner una arriba de la otra acá. Está un nubilado, parece ser. La mujer de esta parejita feliz, ¿le hizo alguna vez propuestas así como de intimidad a Jan? Wow. Sí se las hizo. Sí, se las hizo. Voy a dejar, aunque estén los mazos, me los mezclo acá, no importa. Después cualquier cosa los saco. Sí las hizo. La mujer esta de la parejita feliz parece ser que se separó cuando Demet estaba comprometida. Y lo hizo para estar con Jan. Vamos a ver. 1, 2. Bueno, acá sí, acá hay una ruptura de compromiso. Y sí, quería ir a más con un hombre. Sí, por supuesto. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si Jan le dijera de ir a tener intimidad a esta mujer de la pareja feliz, ¿qué haría ella?
Porque parece ser que hoy por hoy es la que corta el bacalao y quiere estar siempre al lado de él, presentarse como que él es la que maneja todo y, ¿cómo puedo decir? Tener un protagonismo parecería, si no es más, igual que él. Esto es lo que da a entender. Y no es raro que en otras partes entiendan que él pueda estar en pareja con ella, porque es lo que ella da a entender. Parece que quisiera ser más que él. Pero bueno, él lo sabe, si lo deja, pero por supuesto que si él le dijera, iría. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Bueno, esta misma señora que estamos hablando, esta parejita feliz, la pregunta es si es la que se encarga de difundir todas las barbaridades que salen a las redes de Demet. Perdón, tuve que cortar un segundito. Sí, esta señora es la que se encarga de difundir todas las barbaridades por redes, ¿no? Que se dicen de Demet. Bueno, sí, acá están las redes, la difusión, la falsedad, la torre, sí, realmente sí, es así. Bueno, tema, la bloguera, esa que después salió, que también me mandaron 452 fotos diciendo que era un flechazo al corazón de él, que se sacó una foto en un balcón. Si eso es verdad, a ver, estuvo abierto un Instagram para eso solo, por favor, o sea, creo que eso no se lo come nadie. Vamos a ver. Perdón, estas son muy grandes. No, a ver. No, gente. Voy a sacar un par más y voy a explicar. Esta persona no estuvo con Jan, ni muchísimo menos no tuvo nada. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona necesita reflotar la carrera. Necesita que esto tome vuelo. Y una cosa, que por ahí era una entrevista que tenía que quedar ahí, no quedó ahí. Y se montó toda una historia para que esto fuera público, salga en redes sociales, ella pudiera ganar un dinerito y hacerse, bueno, por ahí la fama, los 5 minutos de fama, porque es lo que ella necesitaba, exposición. Pero no pasó nada, todo mentira, pero una rementira es esto. Ese golpe, flechazo con la bloguera al corazón, la verdad que título hermoso. Otra de las cositas, si Demet está en una relación con un compañero de trabajo, a ver, no, ya está ahí, no. La templanza habla más de amistad que otra cosa, en líneas generales, el ermitaño y la muerte. No. Puede ser que se cuenten cosas, que él sí la vea una linda mujer, pero no tienen nada. No. Acá no pasa nada, gente. Y estas las tuve que separar para que no haya ninguna carta que se muestre nada raro, ¿no? Estoy tachando. Otra que me mandaron recién, ¿no? Recién. Una foto con Kadir. Otra, a ver. Como que estuvieran enamorados.
mentira. No, es así, no es así. Esto es algo que ella no pudo frenar. Mentira. Mentira. Acá hay, mire, otra vez el hombre. Acá hay dos personas. Una está muy cerca de ella. Yo no sé quién es, si es la que está al lado de ella llevándole las cosas, y este hombre que salió en la foto, que están haciendo todo esto. Esto es mentira. Esto es un fotomontaje, esto es mentira. Y acá prácticamente salió casi igual la tirada. O sea, no es igual, pero casi igual. Parece mentira. No. Esto es una foto vieja, un fotomontaje, lo que sea. Es mentira, está todo preparado. Que ella sabía y no lo pudo frenar, sí, pero está preparado por estas dos personas. Fíjense si es mentira. No, gente, no. La verdad, no. A ver, yo creo también que esto es un vueltito que aprovecharon en Turquía para darle, como salió ese fotomontaje con esta bloguera, una cosa, la verdad, tristísima lo que salió, parecía del diario más amarillista que existe en el mundo. Esto es lo mismo, pero aprovecharon esta situación como para devolvérsela a él. O sea, bueno, él salió con ella, entonces aprovechamos y decimos que Demet está con él. No, nada que ver. Nada que ver. Perdón, una cosa que yo quería decir. El tema de las traducciones. Las traducciones, yo tengo un programa que me traduce como me traduce. Antes me lo daba YouTube no me lo da más. Es el único programa que tengo. Estoy explorando a ver si encuentro uno mejor. Todavía no lo encuentro. Todos los que encuentro son pagos y son muy caros. Así que, por más que se quejen de la traducción, gente, es lo que hay. O sea, es la herramienta que tengo. Si no, lo dejo en inglés y en español y punto, y se acabó. Es lo que tengo. O sea, no se quejen más, porque no tengo otras herramientas. Otras herramientas con IA son todas pagas y son muy caras porque son por palabra. Hasta ahora no encontré ninguna. Cuando encuentre alguna, trataré de mejorarlo. A ver. ¿Cómo está la otra persona que estaba implicada la otra cómplice en esto en Brasil? A ver. La verdad es que no se siente muy bien en este momento. O sea, hubiera querido tener más protagonismo que no tuvo. Ese protagonismo se lo robó otra mujer. No tuvo el protagonismo que ella quiso tener, honestamente. ¿Qué más? Los anillos. Voy a agarrar el anillo. ¿Lo agarro a él o lo agarro al anillo? Voy a agarrar el anillo. Yo directamente. ¿Qué es lo que significaban los anillos? Acá está. No, lo voy a tirar con otro mazo, perdón. Voy a tirar con este. Con este mazo voy a tirar. Voy a buscar el anillo.
¿Qué significaba, no? Tal vez ponerse tantos anillos. Seguramente deben tener un significado que yo creo, por lo que vi, estuve viendo con las cartas, sí tienen un significado. Bueno, algunos fueron regalados. Sí tienen un significado esos anillos. Y acá me queda la cruz. Más allá de que algunos fueron regalados y él obviamente los expuso para que se vean, algunos pueden ser inclusive, hoy me había salido también cuando tiré, hay cosas que son, porque me habían salido los lirios hoy cuando tiré, que puede ser algo muy tradicional también de Turquía, pero también al quedarme acá esta carta puede ser también un símbolo de protección. Sí tenían un significado esos anillos. Y también puede ser que esos anillos tengan un significado hacia una persona especial que los haya estado viendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver cómo... No, voy a mirarlo con este. ¿Cómo están ellos hoy? No voy a poner significador. A ver, gente, cuando yo tiro las cartas no pongo tiempo. Quiero que esto se sepa. Porque, vuelvo a repetir, las cartas en sí no tienen tiempo. Nosotros tenemos un tiempo, expliqué que es para llegar a horario, para establecer horarios, para encontrarse, para ir a trabajar, para lo que sea. Las cartas no se rigen con ese tiempo. A ver, ¿cómo están ellos hoy? Bueno, Bueno. A ver. Estas cosas que pasaron en Brasil, obviamente le llegaron a ella. Si bien el amor sigue estando acá entre los dos, ella está cansada, está sufriendo y quiere darle un corte a ese sufrimiento. No, ya no aguanta más, porque es humillación tras humillación, que salgan fotos de que si está con fulanita en un bar, que si está con menganita en un boliche, que si es una, si es otra, si es una morocha, si es una rubia, si es... Está cansada, cansada. No, a ver, ahora esto. Está cansada de verdad. Es que ahora no van a estar las cosas bien entre ellos. Por ahora no van a estar bien. Es como que quiere darle un corte y a la vez no puede porque está enamorada, sufre por eso. Y lo que hace es trabaja como loca para no pensar. Que lo ama, que está sufriendo. Que ni ella entiende por qué está tan enamorada de él, también es así. Que le quiere dar un corte, sí, que no puede,
es lo mismo. Entonces lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar. Vamos a ver. Met. Y Demet, sí, o sea, está rodeada de gente, de amigos que no son amigos, hay traiciones, todo, pero bueno, lo que hace es trabajar. Y por más que se pelee con este hombre, lo sigue queriendo, o sea, ¿no? Lo sigue queriendo y lo sigue queriendo y lo sigue queriendo. Pero todo, a ver, vamos a decir las cosas como son, ¿no? O sea, la cuerda se estira hasta un determinado lugar. Ahí llega un momento que la cuerda se puede romper. Ella trabaja. A ver, las energías de ella. Otra vez, o sea, no sabe muy bien, le llevan cosas de todos lados, intenta también levantarse, pero tampoco no sabe muy bien para dónde ir. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, se encierra en ella misma. Esto es lo que le está pasando hoy por hoy, o sea, eso es lo que le está pasando a ella. Es como que hay también mucho encierro en ella misma. Vamos a ver un poquito a él. Pero está muy desorientada, sobre todo con las cosas que recibe, con las cosas que hacer. Y lo único que se le ocurre es por ahí trabajar y encerrarse en el trabajo y también encerrarse en ella misma, más que nada. Vamos a ver él. Él actúa a muchos no le gusta de las chicas no le gusta que diga que tiene ego. Sí, tiene ego. O sea, el ego muchas veces lo puede. Y hace cosas que por ahí él sabe porque créanme que él que sabe que no debería hacer, va y las hace igual y después se arrepiente. Pero todo esto la daña a ella. ¿Es lo que aprendió de chico? Y sí, es un poco lo que aprendió también de chico. O sea, él piensa que superó todavía a lo que aprendió, a lo que mamó de chico. No, todavía no lo superó. Y en sí, en definitiva, estas tiradas para mí son de locos, porque hoy sale una cosa, hoy están mal, mañana están bien, pasado están mal, vuelvo a tirar y después están bien. Lo mismo que me pasaba cuando ella se estaba por ese supuesto matrimonio que tuvo, bueno. Lo mismo, o sea, sí, no, sí, o sea, es una cosa de locos, increíble, nunca visto antes que un día se haga una cosa y a otra. Lo único que sí sale constante es que se quieren, es lo único que sale constante. Pero después, ya la verdad es como esto, acá había un programa que se llamaba Pelito, que eran todas amoríos de quinceañeros. Bueno, creo que ni eso, son peor que estos chicos, parecen chicos de 13 años, cuando se podrían arreglar perfectamente, o sea, hablar las cosas, sentarse como dos adultos y arreglarlas perfectamente. O sea. Bueno, él con su ego, rodeado de gente falsa, esperando que la suerte le sonría. Más allá de todos los chismes sexuales que pueden llegar a ver y todo, ¿no? Hay cosas que lamentablemente él está rodeado de gente que no va. Hay cosas que se le van a caer, sí, hay cosas que se le van a caer. Hay otros contratos que van a estar, sí, pero más de lo mismo, o sea, por gente que no sirve, mujeres que no sirven.
se tiene que sacar a esas mujeres, o sea, que parecen que mandan más que él, o que estuvieran a la par de él. Afuera, chao, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Tiene miedo? O las cosas se enfrentan de una manera, o sea, cuando pasa algo en la vida hay que enfrentarlo, ya sea bueno, o sea, sea malo, y si es malo, mejor antes que después, porque después eso se hace una bola de nieve, que no lo parás con nada. Entonces, acá la única manera de resolver las cosas es tomar el toro por las astas, no hay otra. Pero bueno, o sea, cada cual tiene sus tiempos, yo es lo que opino, es lo que dicen las cartas. Opino por las cartas, no por mí, pero también sé que cada cual tiene sus tiempos y nada es ni antes ni después. Se sufrirá más y bueno, se tendrá que pasar por ese proceso. Un besito.